Bueno, David, no te olvides de no sacar la alfombra hasta que entre el invitado, ¿eh? La alfombra roja, porque después quedamos mal, ¿no? Le decimos al invitado, oye, ¿qué te pareció la alfombra? Y él, ¿pero qué alfombra? Si entré en una pocilga, estaba pisando cacahuetes por todas partes. Como hemos dicho en la introducción, tenemos con nosotros al director del programa, El Horror Cósmico. Eh, y se trata de nada más ni nada menos que R. López. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado como siempre de que me traigáis a Clave 45. Ya sabéis que soy gran seguidor del programa y me encanta hablar con vosotros. Bueno, el placer es mutuo porque también nosotros suscritos a ti y como yo le digo siempre a la audiencia, ¿no? Esto, o escucho o grabo, pero hago lo que puedo y voy detrás tuya y voy como 3 programas atrasados, ¿no? Y eso, ¿en qué temporadas llevas ya? ¿Dos o tres? Cuatro, Cuatro. Lleva Cuatro, Dios mío, cuatro. cuatro llevamos fíjate, ya. fíjate cómo estoy yo de desfasado. En mayo terminamos la cuarta temporada. En mayo, perdón, en julio, el primer fin de semana de julio terminamos la cuarta temporada del Bien, programa. pues felicitaciones, oye, ya 4 años aguantando el tirón, ya es bastante, ¿eh? Y, y oye, pues te trajimos aquí porque tu programa, tu programa tiene un recorrido fabuloso. Has tocado un montón de tópicos maravillosos y sobre todo le has introducido al mundo del misterio algo que necesitaba mucho, que son términos nuevos. Esto, a ver, eh, eh, a la audiencia de Clave 45 que no siga tu programa, pues este término le va a parecer un poquito offside, un poquito extraño, un poquito forteano, ¿no? El flichornismo. Antes de que nos digas lo que significa, ¿no? Cuéntanos qué pasó por tu mente para decir, me hace falta llegar a producir este término. Pues verá, en realidad el término flichornismo lo inventó un amigo mío, que es Macoco GM, que es un escritor y un amiguete, que inventó el neologismo flipo bochorno, que es cuando él decía que lo experimentó mientras había Gran Hermano, porque decía, hostia, estoy flipando, pero a la vez esto es muy bochornoso, ¿no? Y él se dio cuenta de que tenía ahí esos dos sentimientos encontrados y acuñó el neologismo de flipo bochorno. Y yo cuando comencé con el programa yo sabía que le tenía que dar una sección, que es el Rincón Flichornoso, porque es un personaje bastante curioso. Y entonces, pues, bueno, nosotros ya habíamos estado hablando de esto. Él me dijo, hostia, pues mira, esta palabra define muchas cosas. Y yo le dije, mira, por economía del lenguaje, más que flipo bochorno o flipo bochornismo, yo creo que sería mejor flichornismo, porque es más. Eso, economía del lenguaje, es más fácil de pronunciar, ¿no? No es tan aparatosa. Así que yo empecé a usar en el programa flichornismo. De hecho, hubo ahí un debate, una especie de cisma en la que él intentaba pues, que se impusiera flipo bochorno, pero al final la audiencia parece que se fue quedando con flichornismo, ¿no? Y flichornismo, pues, uno de los neologismos que hemos acuñado varios, porque somos mucho de eso. Y el flichornismo, pues básicamente es lo que uno experimenta cuando ve noticias como la noticia última esta de que los Reyes han invitado a una cena literaria del Premio Cervantes de Literatura a Paz Padilla, ¿no? Pues que Paz Padilla, no sé si tú la ubicas, Gerald, pero No, no, explícame, por favor. pues bueno, que te explique David mejor, que me Yo, ilustra yo más. le tengo mucha admiración a Paz Padilla, ¿eh? O sea, Yo, Te lo lo estáis digo en riendo entre serio. dientes vosotros dos, pero Lo nadie digo me la en explica. serio. Lo que pasa que no es precisamente el claro, sumum de la cultura. Pero como actriz es una exacto. grande. Y como cómica. Pero, y bueno, como presentadora, pues no consumo. Que yo creo que viene un poco ahí. Presentaba también el Sálvame y todos estos programas que también son bastante flipochornismo, ¿no? Que yo creo que también son de eso de vergüenza ajena. Exactamente. Y Paz Padilla, ya te digo, es una grande de la cómica y de la interpretación, O vamos. sea, Y ahora está un poco una de capa figura caída, mediática, está un una poco figura cancelada. mediática que se encargó mucho del sensacionalismo y de la Mira, prensa. Gerald, es como si invitan al Premio Cervantes de Literatura, a la cena de Premio Cervantes de Literatura, a Arévalo por sus libros de chistes, Sí, 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 guachiquito. Brillante, brillante. Guachiquito. ¿vale? Para que tú te ubiques un poco del tema. Además, ha escrito un libro solo, su primer libro. Wow. Y,
y ya está directamente con los Reyes. Al premio Cervantes, wow. O sea, en una cena literaria con otras figuras literarias, no es que le hayan dado el premio Cervantes, pero sí que la invitaban a esta cena, ¿no? Con el resto si Cervantes levantara cabeza, que María el Quijote delante nuestra. Por eso te digo que ese sería pues como un poco la definición de flichornismo. Hay que recordar que Belén Esteban era el libro de ella, era el libro más vendido en España, o sea que estamos en esa liga. Exactamente, pues eso, si invitaran también a Belén Esteban a esa cena, pues sería eso, sería flichornoso. Es decir, hostia, me parece flipante, estoy flipante con esto, pero a la vez me da un bochorno que es tremendo, ¿no? Entonces, un poco para que los oyentes se hagan la idea, ese es el origen del término flichornismo y el neologismo en sí. Bueno, Rafa, hace poco David y yo teníamos una conversación bastante larguita, ¿no? Sobre los beneficios y los maleficios del reggaetón en la cultura. Entonces, beneficios pocos, ¿no? No recuerdo beneficios. Cuando se apaga es el beneficio. Ese es un beneficio cuando se apaga. El otro beneficio es que te endurece el oído y te hace más resistente, ¿no? A perder neuronas, ¿no? O sea, las que te sobreviven después de escuchar, pues ya quedan para por largo tiempo. Pero vamos, que es un representante. A ver, Rafa, que otra cosa que también decíamos David y yo es que en la cultura general, lo popular no siempre es lo mejor. Y una vez tuvimos David y yo una conversación de mirando los últimos 100 años, ¿no? De la complejidad de la música pop, pues iba en una curva de descenso de complejidad. Y entonces a eso justificaba, ¿no? El que hoy en día fuese, por ejemplo, popular un medio como el reggaetón. Pero quizás esto se extienda también a otros medios, ¿verdad? O sea, quiero decir, la simplicidad cultural de entender el misterio, la simplicidad cultural de los premios Cervantes, cosas así, ¿no? Claro, es que básicamente yo creo que el flichornismo es un poco nuestro zeitgeist, ¿no? El espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Porque estamos viviendo una época un poco de, pues eso, como que la gente se está, ¿cómo diría yo? Embruteciendo un poco, ¿no? Cada vez, pues culturalmente parece que estamos un poco más de capa caída, y las figuras de referencia en los medios, pues cada vez, yo qué sé, ve a gente que dice, hostia, y este tío es el referente de nuestra sociedad en determinados temas, ¿no? Entonces, sí, el flichornismo sin duda está en boga en el misterio muchísimo. Por ejemplo, un gran flichornoso del misterio es Santiago Vázquez, que con todos mis respetos para él, o no, pero tampoco. Pero a ver, no, verás. Sí, no seáis malitos, no seáis tampoco. Tampoco hay que ser buenista. Sabe, pero esa impronta que le da a las cosas y ese aspecto copiado de Argumosa, ese aspecto clónico, ¿no? Pues hacen que sean muy flichornosos. Tú lo ves y estás diciendo, hostia, estoy flipando, pero a la vez estoy un poco abochornado, ¿no? Con este señor. Entonces, sí, o yo qué sé, o Carmen Porter, por ejemplo, otra gran flichornosa, a veces hace algunas cosas en los programas que tú dices, mamma mía, o Iker incluso, me acuerdo, ese programa en el que terminaba como imitando el grabado de Goya, que hay un hombre durmiendo en una mesa, y entonces terminaba el programa y se tumbaba en la mesa y aparecía el grabado de Goya a su alrededor, ¿no? Pues eso sería la definición gráfica de flichornismo. No, hostia, ahora me vas a mandar a YouTube a buscar esto. ¿Qué? No lo sabía que había llegado a estos extremos, sí. Iker. Lo hizo en un episodio y yo lo estaba viendo y estaba diciendo, esto es muy flichornoso. O sea, este señor yo lo respeto como comunicador. No, sí, claro. De gran pope de España, veces, ¿no? Del misterio. Claro, pero a veces tiene sus momentitos ahí. Iker es muy de eso, ¿eh? Iker es muy de, a veces le da esa vuelta de tuerca a la teatralidad que ya lo lleva a lo flichornoso. O sea, se sale de la gráfica y entra por el otro lado. Y hace cosas que ya, como por ejemplo, no sé si habéis visto, hay un meme por ahí de cuando en Horizonte se ve que hablaría, porque yo ya no lo sigo, hace tiempo hay que no lo sigo, pero estarían hablando de las bandas estas de pakistaníes que van con espadas. Entonces, es una imagen que sale Iker blandiendo una espada así y la gente la está usando de meme como y le pone frases como, si te metes conmigo te doy con la espada y cosas así, ¿no? Porque eso es la esencia del flichornismo, es
esos pequeños momentos no es los que ya dices, hostia, aquí se han pasado de se han pasado de rosca. Claro, porque tampoco sabes si lo está haciendo en serio o en coña, o él se lo toma en serio, pero queda ridículo, ¿no? Que hay un poco esa barrera del personaje que... Exactamente. Exactamente, Creo tú que, lo has definido. creo que en eso también de flichornismo implica mucho, ¿no? La parte en que al resto de la audiencia nos causa vergüenza ajena, mientras que Exacto. el que está interpretando ese momento, o el que está pasando por ese momento, se está tomando muy en serio y es indiferente, ni se percata de la vergüenza ajena que ocasiona en otros, ¿no? Claro. Es un momento mágico cuando eso ocurre. Y no puedes dejar de mirar encima, ¿no? Tiene algo que te atrapa. Claro, porque es flipante. Ese es el lado flipante. Y lo otro, lo que dice Gerald es el lado bochornoso. Tiene esa conjunción que te hipnotiza, pero a la vez dices, Dios mío, pero ¿qué estoy viendo? O sea, ¿por qué esto me capta cuando en realidad debería pues horrorizar? Yo estoy viendo toda la televisión actualmente. O sea, prácticamente, es decir, toda la televisión me parece entonces flichornosmo de esto. Sí. La televisión ha dado un giro hacia el flichornismo, pero de todas. De hecho, no tienes que ver programas nada más que como First Dates que te enganchan, pero a veces dices, madre mía, vaya especímenes que estoy viendo aquí, pero me engancha, o sea, no puedo dejar de mirarlo, me tiene atrapado, Bueno, yo sugiero a la RAE 2 nuevas palabras para el año que viene. Uno es el fichornismo y otro es batamanta, que ya está tardando. O sea, son 2 palabras que tienen que estar ya sí o sí en la RAE. ¿Y cuál es la segunda? Batamanta. Explícame. Claro, Gerald, igual tú no, esto rompe un poco. Esto era el eulogio, que la batamanta esta que explican que vendían los americanos en las teletiendas, que era una manta que tiene mangas, y entonces para tumbarte, pues la banda Matamanta, y la nombró así el eulogio, y mandó incluso cartas a la RAE para que la aprobaran como palabra aceptada de la batamanta, esa palabra que la aceptara, y les mandó un mendrugo en un sobre. Pero no le hicieron mucho caso en la RAE, pero es que no hay otra manera de nombrar eso. La batamanta es la batamanta. La batamanta tiene un nombre registrado en Estados Unidos que se llaman los Snuggies. Snuggies. Y están en todos las comerciales que te echan a la 1 de la mañana cuando, no sabes, ponen una película de media hora y el comercial de otra media hora. Pues esos están vendiéndose todavía. Mi mujer una vez me dijo, ya sabemos que el motivo del divorcio es el día en que me quieres regalar una de estas. Pues eso, el eulogio hizo un vídeo parodia y cambiando la voz, y él lo llamó Batamanta y fue uno de sus hits más grandes. La teletienda es la definición gráfica del flichornismo. Sí, efectivamente, sí. Oye, Rafa, esto en vuestro programa, ¿no? El horror cósmico, ¿qué otros neologismos habéis sacado? Vamos a volver al flichornismo más en detalle, pero quería preguntarte, ¿no? ¿Qué otros neologismos habéis sacado? Porque ya te digo, yo soy adicto a vuestro programa. Pues otro que sacamos fue ocibardear, que ocibardear es la gente que tiene mucha cara, tiene mucho hocico, pero es cobarde, entonces no es capaz de decirle las cosas a nadie en concreto, sino que cuando se queja al aire. Por ejemplo, tú estás en una cola esperando y alguien se te cuela, pero tú en vez de ser asertivo y decirle a esa persona, oiga, usted se ha colado, empieza a lanzar al aire tus proclamas diciendo hay que ver la gente, qué poca vergüenza, para ver si te escucha. Eso es muy de señora, Eso es muy de señora. Exactamente, señora mayor en la cola del banco es la típica sujeto que ocibardearía, exactamente. Y entonces pues eso, es alguien que tiene el hocico muy largo, pero se dedica sobre todo pues eso es cobarde porque no le gusta tampoco el contacto ocular directo ni el coger a alguien y de forma asertiva, que sería lo que solucionaría el problema, decir, oye, oiga usted está transgrediendo esta norma, ¿no? Entonces pues claro, ese es otro de los términos que nosotros pues acuñamos porque también se da mucho en las colas. ¡Qué maravilla! En fin, en muchos lugares distintos. Así que sí, ese, por ejemplo, sería otro término de los que hemos intentado que cale entre la población, pero no sabemos si lo estamos haciendo con éxito o no. ¿Alguno más que valga la pena mencionar antes de que empecemos con ejemplos de flichornismo? Pues que yo recuerde ahora mismo, si me viene a la memoria
Os diré, porque alguno más había, pero como fue en las primeras temporadas, ahora mismo no lo tengo fresco en la memoria, pero si me viene a la mente Sí, os lo digo, lo digo. Bueno, también comentar que tú antes tenías, yo siempre te juzgué como una persona demasiado inteligente para tu conveniencia. Eres un tío, además, bueno, cuando te oyen a ti tu programa, ¿no? Es que en 5 minutos cascas 20 bufetones, ¿no? De estos indirectos, que son una maravilla de escuchar. Noté también que has cambiado el título, ¿no? Que al final le sacaste el paréntesis a la S, ¿verdad? ¿Te ha ido mejor con eso? Por tu consejo, porque me dijiste tú que es verdad que para los buscadores pues te arruina la búsqueda. Entonces, aunque el programa se sigue llamando El Horror Cósmico con la S entre paréntesis, Sí, de sí. cara al buscador de iVoox se lo quité por eso, porque es verdad que no aparecía. Si buscaba El Horror Cósmico te salía un montón de resultados, pero no te salía ese, aunque intentaras poner los paréntesis porque no reconoce el carácter, el buscador de iVoox. Me alegro. Todo eso es un problema, lo de poner así caracteres raros o tal. Yo lo sé por alguno que que entrevisté, alguno del videojuego y tal, que tenía así un nombre raro, o 1.0, 2. Y era una movida después para los buscadores y toda esa historia. Sí. Totalmente. Bueno, entonces, cuéntame, ¿qué ejemplo de fichornismo dentro del mundo del misterio, ¿no? ¿Te apetece traernos para comenzar a esto, para Pues, empezar a sacarle el punta a la fila lápiz? hombre, pues voy a remitirme a una charla que tuvimos sobre el caso Xavier C., que cuando todavía se pensaba que ese caso era cierto, uno de los detalles del caso más forteano era que los extraterrestres se habían comido el bocadillo de Xavier C. mientras Xavier C. estaba inconsciente. Por favor, danos un pelín de contexto. Y voy a mutear mi Pues, micrófono porque no quiero interrumpirte con mis risas. Por Dios, pues danos un nada, poquito de contexto. como todos sabemos, Xavier C. es un caso que hasta hace poco fue uno de esos casos clásicos porque había fotos y Sí. digamos que esa era la prueba definitiva. Y luego se le hizo una regresión hipnótica a este señor, y este señor era un fotógrafo que vivía en Barcelona, que fue cerca de la Piedra del Gentil. Misteriosamente se quedó durmiendo. Y cuando llegó a su casa había tenido 2 días, me parece que, de tiempo perdido. Entonces se puso a revelar las fotos de su cámara, porque él era fotógrafo y había ido a hacer fotos a la naturaleza, y vio una foto muy extraña, una garra, una especie de seres extraños, que incluso se llegó a pensar que eran jinns o jinns de la cultura islámica. Sí. Y entonces a este hombre, ya los avezados investigadores, este investigador tan famoso que fue hace poco su año, Rivera. Exactamente, Antonio Rivera. ¿Sabéis qué pasa? Que es que tenemos grabado un programa sobre este caso y todavía no lo hemos publicado. Claro. Lo tenemos, o sea, yo lo tengo bastante fresco. Y es la Claro. Permíteme clarificar a la audiencia, ¿no? Que te hemos invitado el año pasado a un programa para alargar este caso, ¿no? Y explicar toda tu involucración con él, que tuviste una involucración muy peculiar tú. Y resulta que como coincidió con el aniversario de su muerte, pues nos pidieron que fuéramos un poco sensibles a la reputación de Rivera y que no lo lanzáramos justo con el aniversario. Y cuando me explicaron en mucho detalle, ¿no?, lo emotivo que era este aniversario de Rivera, pues yo dije, vale, a mí no me cuesta nada dejar en el tintero unos meses y tal, pero saldrá más adelante y te traeremos otra vez, ¿eh? Claro, así le estamos haciendo a la gente un teaser. Pues la cuestión que este hombre, cuando despertó, fue a los investigadores, a una señora psicóloga y a Antonio Rivera, y le hicieron una regresión hipnótica en la cual él contó lo que había pasado, ¿no? Y él contó, pues eso, que había habido una niebla cerca de este dolmen, y entonces él se había visto como teletransportado a una cueva en la que había una especie de seres que él describió como seres gomosos, con la piel negra, y a estos seres le hicieron varias pruebas, sacaron un clon especular de él mismo y se comieron su merienda, que es lo que a mí me dejó loquísimo, porque digo, los seres de otra dimensión que vienen a quitarte la merienda. O sea, Rafa, ¿teníamos algún dato de qué era la merienda? Si era bocadillo de chorizo, si era un bocata de nocilla. No, a ese detalle no se llegó, sí. pero si eso lo hubieran, por ejemplo, si eso lo hubieran explicado
en el informe, habría sido muy flichornoso. O sea, que Bueno, dijera, depende, porque si hubiera tenido el hombre, ¿no? Ese día un bocata de pata negra jabú y tal, igual se Bueno, entiende, ¿no? bueno, Reis, claro que pero se lo hubieran comido. lo hizo Reis, pero lo pilló el niño con unos M&M's, o sea que tampoco sería tan extraño, ¿eh? Claro, claro. Entonces son ese tipo de cositas del misterio que tú dices, joder, pues me parece flipante, pero a la vez me parece pues bastante bochornoso. Y yo creo que sobre todo los casos de ufología y de encuentros con humanoides están plagados de este tipo El de forteanismo, ¿no? eventos, ¿no? Claro. O cuando contaba Carballal que en Galicia un tío echó a un ovni, no me parece que fue un ovni, y no sé si se puso a echarlo a pedrar y, y consiguió espantarlo, ¿no? Pues eso son ese tipo de cosas que tú las escuchas y En dices, joder. Galicia eso es normal, Sí. eso lo pasa todos los Ojo, jueves, ¿eh? te iba a decir yo conozco a unos pueblos de Galicia que a los de la ciudad los espantan a pedradas, pero de ese pueblo a la ciudad ya llega el pedragullo al otro Igual lado. eran O sea, unos hipster y los confundió el gallego o algo. podría ser, o sea. Además que los labriegos gallegos están hasta los cojones que los de la ciudad le vengan a robar las castañas y las patatas, Claro, no saltándose la o los finca. melones, O sea claro. Pues Gerald, acabo de acordarme de cuál fue uno de los términos que acuñamos, que además fue ¿Así? como el culmen de flichornismo que hemos tocado en el programa, ¿Así? que es el calvojet. Hostia, me Y dejas anonadado. esto tiene una historia que es un poco grotesca detrás. Es que verás, este colaborador mío, Macoco GM, es una persona a la que le gusta siempre, como si dijéramos, ir viviendo al límite, ¿no? Ir transgrediendo tabú y normas sociales. Entonces nos fuimos a una despedida de soltero en los Sanfermines y él pues decidió acuñar un término que es que dicho así suena muy mal y la audiencia que no lo entienda, pero es que esto es flichornismo puro, que es el calvojet. Y es que se dedicaba a ir por los Sanfermines haciendo un calvo, que es bajarse los pantalones y enseñar el culo, pero en este caso se abría los cachetes para que se le viera el ojete. Entonces, de esa combinación viene el término calvojet, pero es que además había unos chavales haciendo botellón y se pusieron a tirarle cubatas al ojete. Y él decía, venga, más. O sea, es que le gusta hacer como performance. Y al día siguiente íbamos por la calle y lo vieron y se acordaban y decían, mirad, es Calvojet, como si fuera una especie de superhéroe, ¿sabes? Entonces, todo eso. Eso es la definición. Es Para que el honor y la justicia, Calvo. Exactamente. El tío que inventó el término de flichornismo. Menos mal que hay un botón de mute, porque es que si no, es que no te podían escuchar todo. Rafa. Él acuñó ese término porque él mismo es como los surrealistas que intentaban vivir la vida con el surrealismo, pues el flichornismo lo lleva a gala, ¿no? Entonces, básicamente este fue el culmen. Con esto cerramos una temporada que fue contando la historia del Calvojet, de cómo se desarrolló ese término. Wow. Y sí. Wow. Mi más profunda admiración para tu colaborador. ¿Cómo se llama? Macoco GM. Tiene, Macoco GM. Vamos, en su vida civil él es otra cosa, pero tiene un par de libros escritos. Sí. Y siempre pues está también con este tema del flichornismo. La última, por ejemplo, que tuvimos fue que nos narró su experiencia tirándose en paracaídas. Y la experiencia fue que cuando el paracaídas pegó el tirón, a él empezaron a darle arcadas y como se tiró con monitor, pues claro, el monitor iba pegado a él y todo su afán era que no vomitara porque claro, el vómito iba para arriba y le daba el monitor en la cara. Entonces se pasó todo el descenso a él semi-inconsciente intentando y el monitor poniéndole la mano en la cabeza diciendo Quillo, no pote, Quillo, no pote. Entonces claro, él te cuenta esa experiencia que eso es muy flichornoso. O sea, tú lo estás flipando, estás diciendo, hostia, estoy flipando, pero qué bochorno, por Dios, ese monitor. Es una cosa que no haré. Una cosa que no haré será tirarme en paracaídas, sino... A él le sentó mal. De hecho, después le dio como una especie de corte, se le cortó el cuerpo, se puso malo.
Sí, sí, y se tiró ya todo el día en cama con fiebre. El tirón que pegó el arnés lo dejó muerto, Hay ya te algo digo. de fisiología, de explicación fisiológica detrás de eso. No pensemos que es todo, que son los dijines del aire, ¿no? Que se pusieron a actuar contra Claro. él. Pero no, sí, o sea, hay algo, sí, tienes razón. Hay una concepción biológica detrás de eso que explica eso. Muy peculiar, ¿eh? Muy interesante. Pero vamos, también, lo de que yo no me votes Claro, es que. llegar Y futuro. eso te lo cuenta y tú te quedas como flipando y a la vez abochornado. Decís, por Dios, por Dios, por Dios, que no da una derecha, macho. Pero sí, de hecho, cuando aterrizó tenía tan mala cara que se plantearon llevárselo directamente al hospital, que te echan la típica foto, que Sí. te echan de, ya ha aterrizado, pero él sale en la foto con la cara deformada y, intentando mantener el Aguantando todo. tipo, pero no puede. Así que ese son el tipo de peripecias flichornosas, ¿no? Que todos tenemos algunas que pues eso, dan un poco de vergüencita ajena, pero a la vez también son atrayentes, ¿no? Ya, no, estoy de acuerdo contigo. Te comentaré también que una vez más volviendo al tema un poquito, ¿no? Del misterio, el forteanismo y todo esto. Hace poco nuestro editor y supervisor en Edenex, que es Alberto Guzmán, eh, nos ayudó a crear algo parecido a un Oscar, ¿verdad, David? Sí, el magufito. El magufito de Oricalco. Ericalco, eso sí, qué mono, Acabamos muy llamando. mono. Yo quiero, así nos lo hacen, molaba hacerlo, que alguien nos lo hiciera ahí en tamaño real o algo así, muy mono. Bueno, En eso 3D. no sé. Él lo que está haciendo ahora también es rasterizarlo y lo va a rasterizar y convertirlo como en 3D, ¿me entiendes, Ah, qué David? guay. Sí, Pero sí, que sí, lo va en digital, para hacerlo en en digital, darle digital, vueltas. claro. Sí, sí, sí. No se va a poner el Pero eso, delantal de Ghost y hacer una escultura en barro, ¿no? no, pero que igual No, lo no metes fastidies. Claro. lo metes en tal y te lo hacen impresora 3D y eso. Ah, Que lo bueno, tienes en eso 3D, es cierto, lo es hacen en cierto. goma o en lo que sea y queda guay. Y no debe ser muy caro, ¿eh? Míralo, ahí está. Mira, ahí te lo Espera Oh, qué acabamos que, de mandar en chulo. el chat. Qué espera que chulo. tiene que verse. Aquí está. El mono Ponlo es otra el vez. Ah, mono bueno, hazlo tú. del Mago de Espera. Oz, ¿no? Los monos de la bruja. Uno de los monos de la bruja, sí, del Mago de Oz, pues él agarró, lo puso ahí en un coso y le puso el magofito de Oricalco. Qué bien. Para los amigos, ¿no? Que entiendan que Oricalco es el famoso metal que se producía en la Atlántida, por tanto es otro metal místico y bueno, y en fin, y hemos estado de vez en cuando regalamos alguno, porque alguna gente es que se lo gana a pulso y tal. Y bueno, no sé, vamos a igual escribirle atrás, ¿no? En la parte de atrás de la estatuilla o algo así como que al gran merecedor del flichornismo máximo, ¿no? Algo así. Del flichornismo del misterio. Pues mira, hace poco tuve una excursión flichornosa relacionada con el misterio porque estaba por la Alpujarra y vi que hay un pueblo que se llama Soportújar, que Danos lo un llaman contexto de dónde está la Alpujarra, por favor. Sí, pues la Alpujarra granadina está la Alpujarra granadina y la Alpujarra almeriense, que pues son unos pueblos que se encuentran en la cordillera que está próxima a Sierra Nevada. Y son unos pueblos que están a mucha altitud, ¿no? Entonces tienen unas características peculiares, como estos pueblos son el Lanjarón, Papileira, Campaneira. Son unos pueblos altamente rurales porque están muy alejados de los entornos urbanos y entonces han tenido que sobrevivir a base de aprovechar los recursos del entorno. Los secaderos de jamones, por ejemplo, son una de sus grandes industrias. El turismo rural, ¿no? Y estaba en Lanjarón de visita, que Lanjarón es famoso, por ejemplo, por su agua mineral, el agua mineral Lanjarón, y por sus baños, sus aguas termales. Y vi que había un pueblo cercano que se llamaba, relativamente cercano, a una media hora, que se llama Soportújar, conocido como el pueblo de las brujas de la Alpujarra. Entonces, claro, me empecé a meter en internet y vi que todos los Halloween hacían allí una especie de celebraciones con todo el pueblo vestido de bruja, todos los números de las casas están puestos de bruja, entonces dije, hostia, esto tengo que ir. Y fui y al principio lo que ellos dicen es que hubo la Alpujarra, después de la reconquista de los cristianos sobre los musulmanes en la península ibérica,
fueron repobladas y parte de esos pobladores nuevos que trajeron, algunos eran gallegos. Entonces trajeron la cultura de las meigas con ellos y por eso en ese pueblo a los soportujeros desde hace tiempo se les llama brujos y brujas. Entonces, claro, a mí me atrajo mucho y fui al pueblo, aprovechando que estaba cerca, fuimos al pueblo. Y el pueblo es un pueblo súper, súper pequeño, yo creo que si llega a los 1000 habitantes difícilmente. Estaba lleno de turistas y lo que han hecho en el pueblo, yo luego me informé, investigué, y han hecho un montón de estatuas que ellos llaman emblemáticas, pero claro, el flichornismo te invade nada más llegar porque tú lo primero que ves nada más llegar al pueblo es un busto de 3 metros de Baba Yaga, que yo no sé si sabéis, que seguro que sí lo sabéis, que Baba Yaga es una de las brujas más famosas, pero del folclore eslavo. O sea, que no tiene nada que ver con la Alpujarra granadina, ni con España, pero claro, tú nada más llegar al pueblo te encuentras un busto de Baba Yaga, eso 3x3, y ya empieza a decir, uff, esto es flichornoso. Pero es que empieza a darte un paseo por el pueblo y está todo lleno. Está la casa de Hansel y Gretel reproducida a escala, que dice, bueno, pues sí, vale, Hansel y Gretel, pero esto sigue sin tener nada que ver con las meigas. Y después que unos dinosaurios con algo así, no sé. No, hay una serpiente, una escoba para que te montes, entonces ya empieza a ir viendo por dónde van los tiros. Y resulta que si investigas un poco, en realidad el mote de brujo y bruja, la única declaración cierta que hay de la gente más antigua del lugar es que las soportujeras se llevaban a los hombres de los pueblos de alrededor, se casaban con ellas y se los llevaban a vivir a Soportújar. Entonces, en los pueblos de alrededor decían que eran unas brujas, porque embrujaban a los hombres y se los llevaban al pueblo. Pero si tú miras en los libros de apeo, que son los documentos por los que se le entregaba a estos colonos las tierras, en Soportújar no hubo pobladores gallegos. No lo hubo. Hubo de otras partes de España, pero no hubo ningún gallego. Pero un alcalde, el alcalde que tienen actualmente, hace un par de años se le ocurrió aprovechar que tradicionalmente se les decía brujos y brujas para vincular al pueblo, inventándose, porque se lo ha inventado, el tema de las meigas, que no ha habido meigas nunca en ese pueblo. Entonces, claro, se han hinchado a poner estatuas que son muy chulas. Hay, por ejemplo, una fuente, que eso también es muy flichornoso, una fuente con una estatua de un dragón, pero una estatua de un dragón que se nota que la han hecho hace 2 años, con el pene erecto, y tienes que beber porque según la leyenda te da fertilidad. Pero claro, si luego tú te vas al proyecto con el que eso se ha hecho, porque eso se ha hecho con un proyecto europeo, con fondos FEDER, si no recuerdo mal, y claro, tú cuando haces un proyecto tienes que decir todo lo que ha hecho, cuándo y cómo. Pues esa estatua me parece que fue colocada allí en 2017. Entonces dice, bueno, pues era una leyenda de 2017, ¿no? Porque, claro, si el dragón lo pusiste aquí en 2017, ¿qué leyenda ni qué 8 cuartos? Entonces, ese pueblo entero es un ejemplo de cómo el flichornismo se aplica y al misterio, porque además hay una tienda en la que se venden amuletos y objetos de magia y hay un señor que te echa las cartas, pero yo estoy hablando con él y resulta que el señor no es del pueblo, es de Almería, que lo contrató el alcalde para que montara allí su consulta de quiromancia, y ya empecé a hablar con el hombre y ya el hombre... Yo estaba flipando, o sea, eso sí que fue flichornoso. Digo, bueno, ¿y tú eres parapsicólogo? Dice, sí, yo tengo el título de la Asociación Internacional de Parapsicólogos y yo sé magia. Digo, ¿y qué tipo? Dice, todos. Y yo me quedé como diciendo, y pensé, ahora mismo me va a tirar una bola de fuego, porque si sabe todos los tipos de magia, me puede hacer una bola de fuego a nivel 15 y me mata. Y empieza el tío a contarme una película, dice, mira, sí, porque además yo vendo esto, y me enseña un anillo. Digo, ¿esto qué es? Dice, esto es un anillo atlante, que potencia la energía. Wow. Claro. Y vienen de Egipto. Digo, Wow. de Egipto o de la Atlántida. Sí, bueno. Y hace que hay un poco como bloqueado, dice, no, sí, pero un anillo porque tiene 4 agujeros, que eso es lo que hace que te potencie la energía. Y yo pensé, hostia, vaya innovación tecnológica tan potente. Que tiene 4 agujeros, por delante y por detrás, claro. Y otra vez por delante y por detrás, ¿o cómo va eso? Los que no los tengan, no es un circulito, un anillo con 4 agujeros, pero los que no lo tienen no te potencian la energía. Entonces, claro, yo ahí estaba flipando
y a la vez estaba abochornado de decir, hostia, no me puedo creer lo que estoy oyendo de este hombre, pero en ese momento tuve una especie de síndrome de Stendhal del flichornismo, porque entre el pueblo en sí, todo su entorno, ¿no? Y este señor allí, bueno, empezó a enseñarme fotos de sus investigaciones con las típicas pareidolias que eran manchas de humedad, me dijo que los orbs son exploradores que mandan los extraterrestres, que ahí ya la cabeza que hay aliens también. Se tiene un completo, entonces. Sí. El hombre era, vamos, increíble. Fue un buen reclutamiento por parte del alcalde, ¿eh? Hombre, ya te digo, ese está allí y te vende desde los anillos atlantes a lo que quieras. Así que sí, en ese caso también, por ejemplo, pues fue muy flichornoso. Y otra cosa muy flichornosa. Y una cosa. Dime. No es muy distinto de lo del Área 51, por ahí donde estás tú, Gerald. Ciertamente. No, aquí de hecho, ya te digo, en el Área 51 hicieron un museo del alien, ¿no? Y un McDonald's con forma de ovni. Claro. Sí, o sea... Y que al final van a ir allí a ver un buzón. El turismo de ovnis es ir a ver un buzón allí en el medio del desierto. Oye... O sea... No, pero ojo, que aquí si lo piensas, cuando vas a ver el museo del Área 51, estás celebrando lo mal que conducen los extraterrestres, básicamente. Claro, se meten hostiazos. Tienen un desierto para ellos solos y se meten un hostiazo. Pero lo que sí es cierto es que este alcalde con eso ha conseguido que un pueblo de menos de 1000 habitantes, que estaba en la última, todos los fines de semana tenga casi tanta gente como lo habita en visita. Y entre semana, o sea, ha sido un milagro económico lo que ha hecho. Es cierto que se basa en una cosa que no es verídica. Pero bueno, y aquí tenemos mucho ese complejo, es verdad que tenemos ese complejo y hay cosas, está como mal visto que se exploten los recursos que tenemos en ese aspecto relacionados con el misterio. Y sin embargo, pues ahí tienes el Lago Ness, ahí tienes que son motores económicos acojonantes. Es decir, yo en ese aspecto no lo critico, a mí me parece una estrategia de desarrollo rural brutal, porque además yo trabajo en desarrollo rural, ¿no? Y sé lo que es intentar dinamizar un área como esa tan aislada. Es que el pueblo está en mitad de la montaña, que para llegar a una carretera con curvas. Y me parece una idea buenísima. Eso sí, a mí no me engañes y me digas que esto viene de las megas, ¿no? Porque, eso te iba a preguntar yo. Te iba a preguntar, o sea, entendemos la motivación, entendemos el mecanismo que llevaron a cabo, pero ¿intentan ocultarlo o está demasiado evidente y cualquier persona que investigue rápidamente se da cuenta, ¿no? Que esto es un fenómeno reciente en ese pueblo y en pueblos como ese? Te das cuenta porque en la página web del ayuntamiento, cuando se habla de la historia del pueblo, ellos no mencionan para nada el tema de las meigas, ni el tema de Galicia, ni nada. Es como en los sitios oficiosos, sí, pero en los sitios oficiales no. Claro. Para no pillarse los dedos. Yo creo que va a ir Rafa Pal y nos hace un programa de puta madre, ¿eh? Sobre la conspiración de las meigas y es que, esto. Vamos a ver, si es que tú subes a lo alto del pueblo y dicen el mirador de las brujas. Aquí hacían las brujas su aquelarres, claro, lo hacían en el mirador donde si todo el que subiera allí las veía, pero vamos, sin ningún tipo de sitio para esconderse, allí en mitad, ¿no? ¡Hala! Es que son cosas, claro, son cosas que están hechas para que tú vayas con los críos y los críos se compren su gorrito de bruja, su escoba y lo flipen, ¿no? Sí, yo lo entiendo y es muy divertido y te hace unas fotos chulísimas. Pero claro, si tienes dos dedos de frente, dices, ¿qué coño me estás contando? El problema es que hay mucha gente que va en esos autobuses que no tiene dos dedos de frente y se lo comen, pero vamos, con patata. Wow, qué tremendo. Wow, qué tremendo. Es alucinante, pero bueno, o sea, al menos queda la pequeña justificación, ¿no? De que sirve de motor económico para un entorno, ¿verdad? Sí, es que tú piensas que en Halloween ese pueblo se queda sin alojamiento y los pueblos de alrededor, pues claro, en Halloween todo el pueblo se disfraza de brujas y brujos y hacen una festival, una fiesta. Bueno, pues yo qué sé, yo no lo veo mal siempre que la gente sepa lo que va y no te lo intenten vender como otra cosa que no es, porque claro, luego si te vas a España Directo, pues te aparece el reportaje España Directo que te sueltan la chuminada de las meigas y claro, eso al final es lo que queda en la gente, porque la gente no se va a parar a mirar los libros de ateo del siglo XV, ¿sabes lo que te digo? Bien.
Pero bueno, otra cosa que sí fue flichonismo, pero ahí fue flichonismo propio relacionado con el misterio, y esto fue mi propia experiencia, que fue flichornosa, porque como sabéis, yo soy un curioso del misterio. Yo nunca me atreveré, y menos desde que he tenido la oportunidad de seguir a gente como Manuel Carballal, de llamarme investigador. Ni se me caería la cara de vergüenza. Pero sí que siempre he sido un poco curioso y me ha gustado el tema, ¿no? De hecho, el primer libro que escribí sobre misterio se llama Lo poco que sé del misterio, porque habla de eso, ¿no? De mis experiencias flichornosas con el misterio. Y una de ellas fue cuando yo vivía en Sevilla. Yo no sé si vosotros lo conocéis, pero hay un caso famosísimo que siempre yo lo he escuchado en un montón de programas, que es el poltergeist de la calle San Luis. No sé si os suena. No, yo no A lo mí no me conozco. suena, no. ¿No lo conocéis? No. Pues en la calle San Luis hicieron unas obras y encontraron, y eso es cierto, una antigua tumba romana, que por lo visto tenía una inscripción, la típica inscripción, algo así como no perturbar el sueño de este lugar o algo de eso, ¿no? Y ahí iban a construir unos aparcamientos. Entonces, según se cuenta, y yo esto lo he oído en Espacio en Blanco, en Cuarto Milenio, en fin, en todos los programas en bucle, empezaron a pasar cosas del estilo de imagínate, los operarios se dejaban las herramientas en un lugar y al día siguiente aparecían esas herramientas en una caja, la habían metido en la caja metálica de donde la guardaban y estaban, miento, las herramientas aparecían esparcidas. Ellos lo guardaban en una caja metálica y las herramientas aparecían esparcidas. Entonces, como ya estaban un poco hartos, cogieron, la metieron en la caja, la ataron a una cadena y la subieron a una grúa a 3 o 4 metros del suelo. Y al día siguiente volvían las herramientas a estar esparcidas, ¿no? Se oían voces, uno de los operarios se suicidó en la obra y uno de los guardias de seguridad que se quedaba por la noche un día vio salir, pues lo típico, una figura luminiscente de la zona de la tumba y se asustó muchísimo, ¿no? Y entonces ya se pusieron a tirar del hilo y fueron descubriendo que, por lo visto, pues lo típico, esa calle tenía una historia bastante luctuosa, ¿no? De suicidio y cosas que habían pasado allí. Y entonces, pues yo, aprovechando que estaba en Sevilla, pues me quise acercar a ver la famosa calle San Luis, porque, coño, lo has oído tantas veces en la radio, en tus programas de misterio favoritos, pues qué menos que darte un paseíto, ¿no? Y ver, pues que se cuece por allí. Vamos, yo qué sé, yo lo veo normal, ¿no? Si además tampoco te cuesta mucho. Para que os hagáis una idea, en los antes, por poner un poco cronológicamente, en los años 80 es cuando se excava cerca del antiguo hospicio de San Luis, en la calle homónima, y se encuentra un enterramiento romano con los restos de 6 personas junto a una tablilla en latín con la siguiente leyenda: no turbar la paz de este lugar. En los años 90 se registran 3 suicidios. El más llamativo, el de Manuel Castelar, que sin motivo aparente decide sujetar contra su pecho un cuchillo y correr de frente contra una pared de los edificios de la calle, con lo cual, pues claro, el hombre se mató en el acto. También apareció muerto en su domicilio, en esa calle, dentro de un baúl, tras estar un tiempo desaparecido, un señor llamado Pelayo Roldán, ¿vale? Que desde entonces ese caso se conoció como el cadáver del baúl. Y en tiempos más cercanos asesinaron con un arma de fuego a un francés en esa calle sin un móvil aparente, ¿no? Entonces, pues claro, son hechos que no tienen ninguna conexión entre sí y que en realidad pues tampoco serían justificantes de nada porque son hechos aislados en el tiempo, como pueden pasar en cualquier zona de cualquier... Si tú analizas a lo largo de las décadas, seguro que había hechos luctuosos. Pero la cuestión es que ya estaba esa atmósfera y yo decidí un día que pasaba por allí, una noche, acercarme. Entonces yo me acerqué a la calle San Luis buscando esa obra, ese aparcamiento, y fue muy flichornoso porque lo que ocurrió fue como sigue. Había unas vallas, las típicas vallas de obra, ¿no?
Y claro, yo no veía un carajo, entonces empecé a saltar a ver si veía por encima de la valla y salió un guardia, el típico guardia que está allá, el pobre aburrido en una caseta. Y entonces, pues cuando salió, le dije, hola, buenas noches. Dijo el hombre, hola. Digo, ¿usted ha visto alguna vez por aquí fantasma? Y me dijo, no, yo no he visto nada raro. Y esa fue la experiencia con la calle San Luis. Fui muy flichonosa, porque claro, el hombre tuvo que decir, este tío está loco. Pero igual Está le pasa, igual pasa a los 10 minutos otro y le vuelve a hacer la misma pregunta. Vete tú a saber, ¿eh? O sea, que igual está acostumbrado. No sé, pero que muchas veces el misterio implica, pues eso, experiencias flichonosas como esa, ¿no? Como tenés que pasar vergüenza preguntándole a un guardia de seguridad si ha visto algo raro, ¿no? Yo le dije, ¿usted ha visto algo raro aquí? Y el tío me dijo, no, yo no he visto nada raro. O sea, entonces tú también te caes como un jarro de agua fría, porque claro, te han vendido que aquello era poco menos que yo qué sé. Qué raro, pero yo en cuarto milenio vendiendo un misterio que no era para tanto. Qué raro, eso no es habitual, eso no, Gerald. Eso no, pero esto es que era un clásico. Claro, pero como el Palacio Linares también era otro clásico. Y pues yo cuando lo investigué, y al final, bueno, sí, lo único que sacaron de allí es que hacen un espectáculo de puta madre allí para turistas, pero que también es bastante flichornoso, no sé si lo diré bien. Sí, flichornoso. Sí, flichornoso. Pues, otra cosa que nos pasó fue investigando el restaurante Vianda, curioseando, que el restaurante Vianda, no sé si conocéis también la historia. No, yo no. Ahora mismo no. Pues el restaurante Vianda tiene la fama de ser el restaurante más encantado de Sevilla, ¿vale? Está en una zona súper céntrica, pero súper céntrica. Y es un restaurante que nunca, a pesar de que está en una zona buenísima, porque por ahí pasa la carrera oficial de Semana Santa, es muy céntrico, hay mucho turismo, nunca acaba de arrancar, nunca acaba de prosperar. Ahora ya el último que han abierto, hasta donde yo sé, que me parece sea el restaurante mediterráneo, sí ha cuajado ya bien. Ese le han hecho una reforma integral al edificio y ahí han montado un restaurante bastante apañado. Pero lo cierto es que José Manuel García Bautista, que supongo que sí os sonará, pues investigador sevillano. Me estás pillando hoy, no sé una. ¿A ti, Gerald? No. ¿No? Bueno, No. pues José Manuel García Bautista es un investigador que en Sevilla es bastante conocido a nivel local. Y bueno, pues empezó a investigar este misterio, ¿no? Entonces, en 2001, con motivo de un traspaso, se remodeló porque antes era restaurante Vianda y tenía una fama bastante siniestra, ¿no? Pero en 2001 se traspasó y se pasó a llamar restaurante Vianda. Y los obreros, lo típico, empezaron a decir que sentían voces, que tenían una extraña sensación de estar siendo vigilados, que había objetos que cambiaban de sitio. Y un día, con el suelo recién hormigonado, el local aparece abierto, pero no había huella en el hormigón fresco. Entonces, claro, no se explicaba el dueño cómo podían haber abierto la puerta sin pasar por el hormigón que había delante fresco, ¿no? Y la policía constató que la puerta no había sido forzada. Esto se repitió varias veces y solamente el capataz de obra y el dueño del restaurante tenían las llaves, ¿no? Una vez remodelado y abierto, ya siendo restaurante Vianda, el personal del restaurante empezó a reportar que sentían voces que lo llamaban, personas invisibles que les tocaban por la espalda, se oían pasos en el último piso, en fin, las típicas fenomenologías asociadas a estos casos, ¿no? Y también se veían siluetas sombrías en la parte de arriba, en la planta de arriba. Y había un piano en el restaurante que sonaba solo. Entonces ya el Vianda empezó a coger renombre como que estaba encantado. De nuevo, si tiramos en retrospectiva, en el siglo XIX pues hubo un incendio del edificio. Bajo él están las cristas de un colegio que está justo al lado, pero las cristas están justo debajo, que era un antiguo convento. En 1936 asesinaron a un sereno en sus inmediaciones. En la esquina del edificio, en 1946, descarriló un tranvía y mató a 2 personas. En la década de los 50 apareció ante la puerta del edificio una caja de madera con el cadáver de un niño. En el 56, en una remodelación del edificio, se descubrió una cristal almohade. Entre 1998 y 1995 se alquilaban habitaciones del edificio en las que se hacía espiritismo. Y en 1995 una persona relacionada con los propietarios de ese edificio en esa época se suicidó en él. Entonces,
en septiembre de 2001, durante una conexión en directo del programa Milenio 3 con José Manuel García Bautista está haciendo de corresponsal en Sevilla, pues se metieron dentro del restaurante Vianda y dijeron que habían escuchado cosas extrañas. Entonces el programa fue un ¿Pero éxito. con permiso o sin permiso? Perdona. Sí. Con permiso del Vale. el dueño del restaurante estaba ya un poco agobiado. Entonces le dijo a Bautista que fuera a investigar y Bautista se lo contó a Iker porque por aquella época eran muy amigos, Bautista e Iker. Y entonces Iker dijo, ya está, como justo enfrente hay una sala cultural de Cajasol, que es un banco, una sala donde se hacen actos culturales, pues hacemos un directo, montamos un directo desde ahí, desde la sala, tú entras, la gente está dentro de esta sala que está justo enfrente escuchando el programa y lo que pasa, y nosotros desde Madrid, ¿no? Pues también lo vamos comentando. Entonces esta investigación fue transmitida en directo y el programa Milenio 3 ese día pues se hizo desde la Fundación Cajasol, que está justo enfrente del restaurante, ¿no? Y fue un programa muy, muy escuchado, pero luego hubo algún tipo de problema entre los investigadores sevillanos y Iker y su mujer, que seguramente vendría por la mujer el problema, pero porque, bueno, sí, es que de hecho venía por la mujer, porque había unas psicofonías que Guillermo León, el experto de ellos, decía que eran falsas, los sevillanos decían que no, que eran verdaderas, y la mujer de Iker, pues los mandó al carajo, básicamente. Y desde entonces ya José Manuel García Bautista y Iker partieron peras y ya no tenían relación, ¿no? Porque antes, cuando se hablaba de Andalucía, la persona de referencia que aparecía en Cuarto Milenio y en Milenio 3 era este señor. Pero ya desde entonces... Sí, José Manuel García Bautista, pero desde entonces ya, pues ya... A ver, si te entiendo bien, fueron a hacer el programa en directo, aparecieron unas psicofonías y después estas psicofonías fueron analizadas en tiempo real por otro de los colaboradores de Iker que dijo que no le parecían reales. No, a posteriori. En tiempo real todo era súper misterioso y súper maravilloso. Vale. Pero luego hubo otras psicofonías adicionales que por lo visto cuando las analizaron, este decía que no, que eso no eran psicofonías o lo que fuera, y los otros decían que sí, y claro, por ahí pues hubo una disesión y se pelearon, ¿no? Entonces yo fui al restaurante porque pues me cogí la guía de la Sevilla Encantada de Bautista y fuimos un marzo allí al restaurante que en ese momento ya se llamaba Restaurante Mediterráneo, y el que he dicho que está funcionando actualmente se llama El Perro Viejo, perdón. Ese es el que hay, por lo menos la última vez que estuve yo por allí, y estaba funcionando bien. Pero yo fui cuando ya no era Viandas quebró también y lo habían cogido otro y ya se llamaba Restaurante Mediterráneo. Entonces pues nos sentamos en una mesa afuera. Sería marzo, todavía hacía algo de frío, íbamos con los chaquetones y eso. Y en la mesa de enfrente había dos hombres y una mujer rondando los 60 que iban con una taja como un piano. Total, que yo, pues lo mismo, salió un camarero y a la segunda copa que nos sirvió le dije, oye, ¿te puedo preguntar una cosa? Y dice, yo sé lo que me va a preguntar. Digo, ¿el qué? Dice, lo de los fantasmas. Digo, sí, digo, bueno, mira, nosotros nos gustan mucho estos temas, le enseñé el libro, digo que no estamos por cachondearnos ni nada. Y yo qué sé, pues te quería preguntar si te ha pasado algo. Y dice, bueno, una vez nos quedamos a dormir en Semana Santa porque hacemos los turnos más largos arriba y hay una puerta doble muy pesada y estábamos durmiendo y de repente la puerta se abrió y no había viento. Dice, pero de todas maneras, pregúntale al encargado, que el encargado sí que ha visto cosas. Total, que yo pues dije, bueno, pues yo le voy a echar cara ya que estoy y le voy a preguntar al encargado, aunque pueda ser otro de esos momentos flichornosos de la historia del misterio, pero al menos de mi historia personal de misterio. Entonces, pues cuando ya salió del turno el hombre, pues este no había señalado quién era y le pregunté, ¿no? Y al principio el hombre no quería, ¿no? Como que si aquí no pasa nada, pero ya empezado como a aflojar. Dijo, bueno, algunos de los empleados no quieren cambiarse las taquillas que están en la última planta porque uno dice que una vez vio una cara detrás de él. Y la verdad es que los dueños solo pagan 3.000 euros de alquiler por este local, que es una casa de 3 plantas en pleno centro,
por donde pasa la carrera oficial de la Semana Santa, que es un precio muy barato por un alquiler de un local de esas características. Y entonces pues nos contó que daba igual la época del año, en el último piso, que es donde se concentraban los fenómenos, siempre hacía 10 grados menos que en el resto del edificio, lo cual no tiene sentido, pues normalmente la planta alta donde da el sol, pues donde más calor suele hacer, ¿no? Nos contó que el ascensor de vez en cuando se activaba solo, que habían ido a hacer un montón de revisiones y que no había ningún motivo técnico por el que pudiera darse ese tipo de actividad. Algunos de los trabajadores decían que cuando ponían los cubiertos en las mesas, si se salían de la sala, cuando volvían los habían cambiado de sitio, sin haber comensales presentes todavía, ¿no? Y él mismo confesó que le daba miedo abrir por las mañanas porque siempre tenía la sensación de que alguien acababa de estar allí. Y él lo definió de una forma que me gustó mucho. Dice, como cuando la gente acaba de irse de una fiesta, pero tú te quedas recogiendo. Esa sensación era la que él tenía todas las mañanas cuando llegaba al sitio, ¿no? Y también nos contó que en una ocasión que se encontraba él solo en el edificio, notó que alguien llamaba a la puerta a golpetazos, ¿no? Con unos golpes muy fuertes. Y al abrir no había nadie, con lo cual se quedó un poco mosqueado, ¿no? Porque también tenía que haber sido una persona un poco rápida para desaparecer como en plan ninja. Y otro día, cuando llegó por la mañana, pues se había encontrado todas las puertas y ventanas abiertas de par en par, ¿no? Estos son un poco los fenómenos que nos contó. Y entonces, pues el hombre ya se enrolló y dice, oye, ¿queréis que os lo enseñe? Y claro, nosotros flipamos, nosotros dijimos, pues claro que sí, joder, vamos ya. Y nos llevó, pero ¿cuál es el problema? ¿Y dónde vienen los flichornosos? Pues que la mesa de al lado, que eran los sexagenarios, el trío sexagenario que lleva una taja como un piano, se autoinvitaron. Ah, qué bien. Entonces, lo primero que pasó fue que nosotros subimos por las escaleras, claro, y de repente se abrió el ascensor y nos asustamos ya creyendo que era fantasma y salen los dos tíos y la tía con una taja y la tía diciendo, ¡fantasma! ¿Dónde estás, fantasma? Se tropieza, estuvo a punto de tirar un perchero que había con ropa allí. Bueno, un chocho montaron y claro, ese momento pues era muy flichornoso porque tú decías, hostia, estoy aquí en el puto restaurante Viandas, que se supone que es el restaurante más encantado de Sevilla, y están aquí estos tres borrachos dando bandazos. El encargado con una cara de agobio decía, hostia, que estos yo no quería que vinieran, yo quería que vinieran estos que son gente seria, pero estos me pueden liar aquí un cipote. Y la verdad que fue una experiencia de misterio muy flichornosa. Sí debo decir que quizás fuera por la aprensión que teníamos, que notábamos más frío dentro que fuera, que hacía en la calle, pero eso puede ser también por muchos motivos. Y yo fui haciendo vídeos y salió una cosa un poco rara, pero luego lo analicé y en realidad era un efecto de la cámara. No era nada raro, ¿vale? Parecía por un momento que una sombra se asomaba detrás de una esquina y se volvía a esconder. Pero luego lo analizamos bien, fotograma, y era que se creaba una imagen especular de la forma del hombro con la pared, por los móviles que había en aquella época que no eran ni siquiera smartphones. Como casi todos los fantasmas que se graban, que suele ser ese tipo de... Pero en su momento, pues claro, nosotros lo flipamos muchísimo, pero claro, fue muy flichornoso por eso, porque esta señora iba allí. Bueno, otro de los que venía sacó una brújula del bolsillo y se puso allí a ver si aquello hacía... Empezaba a detectar anomalías magnéticas con la bruja. Sí. ¿Dónde estaba el norte de los fantasmas? Fue de loco, aquello fue de loquísimo, fue muy flichornoso. O sea, eso es la definición de flichornismo del misterio. Y lo que sí es verdad que al tiempo volví cuando todavía era el mismo restaurante, el restaurante mediterráneo, y el encargado me reconoció. Y de nuevo, porque iba con otra amiga que había venido a vernos, pues también se lo enseñamos, que también era una chica que le gustaba el misterio. Y bueno, pues esta vez no notamos nada ni raro ni no raro, pero sí que nos contó este hombre como adición, ¿no? Como nueva experiencia, que durante muchos días, cuando él llegaba al bar por la mañana, se encontraba siempre un grifo abierto, ¿no? Entonces, como pensaba que se trataba de una broma de los empleados, primero le había hecho una bronca para que dejaran de hacerlo, pero nadie reconoció ser el autor de la broma. Entonces el tío lo que hizo fue pues que puso cámaras para tener las diferentes salas del local controlado, ¿no? Y una noche
antes de cerrar, todo esto me lo contó a mí el encargado del restaurante, ¿vale? O sea, directamente, que no es que yo lo haya leído, sino que el hombre me lo contó, igual que todo lo que os he contado antes. Una noche antes de cerrar, ¿vale? Él estaba con el último empleado que se había quedado allí con él, porque estaban haciendo caja, y con la novia de él que había ido a recogerlo para irse luego, ¿no? Para esperar a que terminara el turno el muchacho. Y mientras los dos hablaban, la chavala que estaba aburrida se puso a mirar los monitores de la cámara de seguridad. Y de repente, estaban solo los tres en el bar, ¿no? Pero de repente, las chicas, las cámaras estaban en la parte de arriba. Dijo, ahí abajo hay un gordo corriendo. Y entonces miraron y vieron a un tío gordo corriendo por el salón del bar-restaurante. Así que bajaron rápidamente, creyendo que se había colado alguien en el bar, porque claro, tú imagínate, ya estaban cerrados, ya allí no había nadie, nada más que ellos haciendo la caja. Y cuando bajaron, pues no había nadie en el salón. Así que esa fue mi experiencia flichornosa con el restaurante más encantado de Sevilla, que bueno, la mía fue más flichornosa que la de este señor encargado. Y luego volvió a quebrar el restaurante y ahora actualmente pues hay uno que se llama El Perro Viejo, que ya no tiene nada que ver porque han echado abajo las plantas y lo que han hecho es como una especie de loft gigante con unas terrazas, una cosa muy chula, se come bien en el sitio. Así que esas han sido algunas de mis experiencias. Bueno, he tenido otras experiencias flichornosas, pero más con los enigmas históricos, que si queréis os los puedo contar también. Sí, claro. Desde luego. Pues en este caso fue que nos fuimos de despedida de soltero a Rumanía y contratamos una visita a la tumba de Drácula. Ah, qué guay, qué bueno. Pero los novios iban vestidos de vampiro, con un traje de vampiro de los chinos. Entonces, pues bueno, antes de eso, el día de antes, habían estado dando una vuelta por Bucarest con dos disfraces que iban disfrazados como si fueran dos pollas enormes. Entonces, pues imagínate la gente por la calle como los miraba, ¿no? Pero bueno, aquí les pusimos el de vampiro y fuimos a hacer el tour y el guía, que era historiador, nos dijo que la tumba de Drácula en su día se había abierto y se había sumado, y lo que había, estamos hablando de Vlad Dracul, de Vlad Tepes, del personaje histórico, lo que había eran huesos de animal, que no eran los huesos de Vlad Tepes. ¿Por qué entonces se decía que aquello era la tumba de Drácula? Pues porque ese pequeño monasterio, que es chulísimo, está en un lago que en esa época del año estaba congelado y podías caminar a través de él. Pues lo cogió una orden religiosa que tenía mucha devoción por Vlad Tepes, pero también lo cogió justo cuando la novela de Bram Stoker había empezado a ser muy famosa. Con lo cual, ¿qué pasa? Que mucha gente iba a visitar la tumba de Vlad Tepes. Con lo cual, ¿qué pasa? Que eso era un negocio, porque nosotros, esto estoy hablando que sería hará 8 años, nos cobraban 10 euros, que en Rumanía era una pasta, por persona, por entrar a la ermita, que la ermita es una ermita súper chiquitita. O sea, que era una ermita, no un castillo. Porque siempre se hablaba del castillo. No, pero la tumba de Vlad Tepes está en una ermita que lo lleva esta orden religiosa. Ah. ¿Vale? Luego aparte está el falso castillo de Drácula, que es el castillo de Bran, en el cual en realidad Drácula sí pasó algo, lo que pasó fue una noche y tampoco se aclaran los historiadores. Y luego está el castillo de Poenari, que es el castillo que sí perteneció a Vlad Tepes, de verdad que ese está ya casi en ruinas. Pero en este caso lo que sí estábamos era en la tumba, y la tumba de Drácula está en una pequeña ermita que lo lleva esta orden religiosa, ¿no? El sitio, ya os digo, el sitio es un lugar que está en mitad de unos bosques, que bueno, para llegar tuvimos que liar una con la furgoneta, pues estaba todo nevado, en fin. El viaje fue bastante interesante. Y la ermita por dentro es chulísima, está llena de grandes grabados, de estos de la religión ortodoxa muy antiguos, que tampoco para el dinero que paga es que los tengan muy bien conservados. Yo no sé lo que harán con ese dinero luego. Pero bueno, y la cuestión es que nos dice el guía antes de entrar, dice, tened cuidado, que el monje que la enseña tiene muy mala leche y no seríais los primeros turistas que corre a barazo. Entonces, claro, a barazo, que corre, que se lo echa dándole con la vara en el lomo.
Total, que los novios que iban disfrazados de vampiro entonces se cerraron el abrigo y se subieron el cuello hasta aquí para que no se les viera que iba de vampiro, porque claro, no se querían llevar una vara de este señor. Y entonces entramos allí a esa ermita que hacía un frío que te caga y lo que había era un panel de corcho donde el cura tenía puesta una foto de un dibujo de Blas Tepe histórico, unas cuantas cosas. Entonces, con la vara, con la famosa vara de la justicia, hacía ¡pah! Y pegaba en una foto y empezaba a alargar en rumano. Bla, bla, bla. Claro, nosotros allí con el cachondeo que llevamos en el cuerpo y encima, cada vez que levantaba la vara, se le levantaba la túnica ortodoxa y se veía que iba en vaqueros con deportiva. A nosotros nos empezaron a dar una gana de empezar a reírnos allí, claro, y todos mordiéndonos la lengua. Y el tío allí largando en rumano, el guía nos iba traduciendo algo, pero claro, la situación era muy surrealista, porque además sabíamos que lo que había ahí eran unos huesos de caballo, no eran los huesos de Blas Tepes, pero claro, entre el tío con las zapatillas de deporte y los vaqueros debajo de la túnica ortodoxa, lo serio que se ponía el hombre y lo trascendente, porque estaba hablando de Blas Tepes, que es uno de sus héroes nacionales. Y esa situación, esa experiencia también fue bastante flichornosa, por eso, por todo lo que la rodea en sí, ¿no? De la experiencia en sí, pues el cura, por un lado, surrealista allí largando, el tema de que aquello en realidad son huesos de animal, no son los huesos de Blas Tepes. No sé, son experiencias así en torno al misterio, las de las mías personales, de las más flichornosas que yo he tenido. Pues, dime, no me dejas anonadado, chaval. Esto, oye, mira, haciendo cierres ya para acercarnos a la recta final, ¿qué te parece si tocamos un poquito ciertos, los tres, no solamente tú, Rafa, que tampoco, que seguro que no has bebido ni un trago de agua en toda esta hora que te llevamos abusando? Tengo la boca seca. Pues aprovecha que voy a dar un pequeño discursito, si quieres. Iba a decir, ¿qué tal si repasamos un momento, ¿no? Los momentos más fichornosos que podemos pensar en el mundo del misterio hoy en día? Así David ya está mirando en internet cuáles va a traer así a colación. Yo tengo dos en mente que comentaré. De hecho, voy a empezar yo, si os parece, ¿vale? Y después os paso la batuta y cada uno comente el suyo. Yo tengo un individuo al que llevo siguiendo en la pista muchos años dentro del mundo del misterio. Y cada vez que indago más sobre su historia, pues más flichornosa se me vuelve. Algunos de ustedes igual quiero decir, algunos de la audiencia, o vosotros dos, mis queridos invitados aquí, lo reconocen. No estoy refiriéndome a Alberto Canosa. Alberto Canosa es un individuo que tiene un canal de YouTube, al menos yo lo conozco por su canal de YouTube, no sé si tiene un canal de televisión, no sé si tiene un programa como Alienígenas Ancestrales o no sé, yo lo conozco. ¿No? Tiene iVoox también. Sí. También tiene iVoox, sí, pero yo lo conozco por YouTube porque lleva al hombre casi 10 o 15 años o más, quién sabe, quizás 15 o 20 años, hablando sobre la cueva de Hércules en las cavernas de Toledo y los gigantes encarcelados en las rocas. Pero es que claro, todo su discurso lo envuelve, ¿no? Día sí y día también, con conspiración del nuevo orden mundial, con la nobleza negra, con los Illuminati, con los masones, con esto y con lo otro, ¿no? Y yo al principio empecé a investigarlo porque, vamos, sus dichos eran, vamos, su manera de presentarse era tremenda. Decía, el que quiera que me pregunte y no sé qué, y el que quiera saber más que me deje, que me lo pregunte y yo le comento y yo le digo y tal. Como que el hombre estaba muy seguro de lo que afirmaba. También salía en YouTube diciendo, yo lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Y estas cosas. Entonces empecé a investigar un poco sobre él, detrás de bambalinas, y vale, el hombre tomó un par de viajes a Toledo y el hombre se metió en un par de grutas donde creo que a lo mejor no se tenía que haber metido, que igual eran grutas de casas privadas. Además que Toledo, por lo que tengo entendido, por debajo parece un queso gruyère, toda llena de cavernas y grutas, ¿no? Excavadas en diferentes momentos de la historia. Y por diferentes razones, no eran todas naturales, ¿no? Y además que Toledo es una ciudad de leyendas fabulosa.
pero que después cuando alguien le tiraba un poco la lengua y le decía, oye, Alberto, quedamos en Toledo y me enseñas y miramos esto, Alberto decía siempre, no, vamos a intentar agarrar un programa de televisión y una buena productora que nos ponga las cámaras y que nos haga, porque esto merece que sea revelado ante todo el mundo. O sea, que Alberto Canosa parece ser que la salvación de la humanidad la deja en suspenso, contingente el hecho de que una buena productora de televisión le monte un programa. Si la televisión no le monta un programa a Alberto, pues iros a la mierda. Hay que dar los gigantes y hay que dar la cueva de Hércules. Que se extinga la humanidad. Sí. Yo creo que noto ahí un poco de afán de protagonismo, no sé por qué. Tu sentido arácnido no creo que te traicione. Sí. Pues, y efectivamente, pasaron los años, lo continúo, le sigo la pista de vez en cuando. Yo le invité al programa 2 veces o 3, no me contesta. Es que si no hay tele, no viene. Sí, si no hay televisión. Yo le dije que tenía ya la cámara preparada. No le dije que era la computadora, pero le dije que tenía la cámara preparada. Pero no pica, ¿no? Y tal. Y lo que sí he visto he visto por muchos programas que él rehúye acudir a programas, colaborar con otros, ¿no? Él tiene su canal y ahí habla, pero no le inviten a nada porque él no va y sigue buscando esa famosa productora. Y a veces por Reddit y por foros, ¿no? Donde él abre un foro y alguien le dice, oye, hagamos algo con esto. Eso, si no hay pasta de productora, Alberto no va. En fin, te paso la batuta, Rafa, nuestro invitado. Pues yo por un lado tengo a uno que David conoce muy bien, que es Juan Lancamp. Hombre. Que llegó a unos niveles ya que era cuando empezó a tuitear Maga Spain. Yo flipaba, decía, pero ¿cómo se puede ser tan tonto? O sea, ¿tú qué te crees si Donald Trump no sé ni dónde está España y además no está follando aranceles, pero es el que va a salvar a España? Vale, correcto. Y luego, por otro lado, la nueva casa de las Caras de Belmez, que también tuve la oportunidad de visitarla, visité la antigua, se nos olvidó dejar dinero en el cepillo y luego fuimos a la nueva. Y la nueva, eso fue de loco, porque las paredes estaban llenas de, vamos, es como si hubieran cogido toda la casa y se hubieran puesto a hacer las paredes. Un 6 y un 4, tu retrato, es lo que les faltó hacer. Porque lo que había era 2 puntos. Una raya que era la nariz, 2 puntos los, una raya la nariz y una raya era la boca. Y todas las caras igual. Y la mujer era todo el rato. Pero ¿no veis esta cara aquí? Y todos mirándonos como dice, claro, una señora muy mayor y te daba palo decirle, mire usted señora, esto es un bochorno, es flichornoso. Pero todos callados, todos sí. Y ¿no veis? Eran todas exactamente igual. O sea, se nota que todas esas caras la había hecho la misma persona, mojándose el dedito con algo y haciendo... Mientras la señora te estaba dando un momento flichornoso, tú estabas experimentando un momento con... Flichornoso total. O sea, yo cuando tú no te quejas y no le echas. No cibardeé, porque si hubiera cibardeado se hubiera empezado a decir, hay que ver la gente cómo le gusta timar a los demás, pero si mira a la señora, si mirando así, de verme qué cara tienen, ¿sabes? Eso ahí hubiera sido cibardear. Pero es que además, la mujer no hacía nada más que repetir todo el rato. Porque esta es la casa buena de las caras, ¿eh? Porque estas son las caras de verdad, ¿eh? Es que lo porque las caras... Y claro, y era un afán de protagonismo. Y una cosa, tú dices, en la primera casa no, en la primera casa te decían, entra y mira. Y la mujer te iba diciendo, esta es la novia, esta no sé qué. Pero no era ese afán de decir, no, escucha, pero que estas son las buenas, ¿eh? Que las otras son... Claro. Es que lo de las dos casas... yo me leí el libro de Cabanilles, que es el de los caras de Belmez. Y tiene y cuenta muchísimas de estas cosas surrealistas de la segunda casa... Permíteme meter aquí un interludio, amigos. Javier Cabanilles, que lo trajimos al programa y esperamos traerlo también esta temporada, lo podéis escuchar en iVoox y en la radio con su programa Más Allá, pero no tanto. Os lo aconsejamos encarecidamente y también, como dice David, tiene sus libros publicados. Javier Cabanilles. Continúa, sí. David. No, y que precisamente cuenta todas estas cosas surrealistas y de cómo le daban bombo toda esta generación en los 80, los 90 y cómo va evolucionando el fenómeno. Los caras de Belmez, ¿eh? Es el libro además que es con el humor de que te descojonas de risa. Me falta por leerlo. Aun a riesgo de que me digáis magufo, sí, debo decir que las casas de la primera cara, o sea, las caras de la primera casa, cura para la dislexia encontrado, o sea, las caras de la primera casa son muy elaboradas, mucho, y a mí me impresionaron.
A mí me impresionaron. No era como las otras que era un 6 y un 4 tu retrato. Y yo jamás te llamaré magufo por eso. Me refiero, escúchame, otros investigadores más grandes que nosotros han dicho que algo hay ahí, algo y interesante grabamos hay. con un... Que ese vídeo lo tengo subido a YouTube. Quien quiera lo puede ver en mi canal de YouTube. Grabamos con un iPhone y empezaron a salir bolas transparentes que si ralentizaba frame a frame se movían a una velocidad acojonante y en todas las direcciones. Y no era un mosquito, porque estaba yo de cuerpo presente y no había mosquitos. Claro. No era polvo, no sé lo que era, ¿vale? Okay. Sobre todo porque si hubiera sido polvo, el polvo normalmente se mueve en la dirección del flujo laminar del aire, es decir, o cae o se mueve si hay viento, pero allí no había corriente y aquello se movía una hacia arriba, otra hacia abajo y a una velocidad tal que si no lo ralentizaba no sabía lo que era. Y luego otra cosa que yo le escuché al físico del grupo EPTA, que no sé si será verdad, pero hombre, yo si el hombre dice que es físico me fío, es que el polvo da una bola blanca, no translúcida, sino que da un blanco porque la luz del flash refleja sobre un objeto sólido, que es la partícula de polvo, y se refleja. Entonces tú no ves a través de la partícula de polvo, pero aquí era translúcida. Tú veías a través de la bola. Entonces, yo eso ha sido una de las cosas más raras que he visto en mi vida. No sé lo que será, pero a mí aquello me impresionó. Ya te digo, hay un gran historial de investigadores detrás de las caras de Belmes originales, ¿no? Intentando investigar ese fenómeno. O sea, mucho escrito. Como dice David, ¿no? La segunda casa ya es un poquito más caras de Belmes que cara de Belmes. Sí, pero y después los que fueron a hacer allí, ¿cómo se llama? De estos espiritismos, y fueron a hacer también, ¿cómo se llama? De esto, a grabar ultratumbas y grabar, encontrar psicofonías y toda esta movida. Todavía había un show allí, pero que claro, todo esto movió un mogollón de turismo y un mogollón de gente allí a un pueblo a tomar por culo. Sí. Y un negocio que vivía todo el pueblo de ellos. O sea que... Hicieron el centro de interpretación de las caras, que fue polémico porque se hizo con fondos FEDER, que son unos fondos europeos de ayuda al desarrollo regional, pero que yo no lo veo mal tampoco, porque, joder, si ha pasado, y está muy chulo el centro de interpretación, ¿eh? Muy, muy chulo. Museísticamente está hecho, pero súper bien. Y es interesante, es una cosa que pasó, te la creas o no, pero... como fenómeno sociológico tiene su interés y no me parece mal que hayan hecho un centro de interpretación. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué en el lago Ness se explota y aquí no se pueden explotar las caras de Belmes y hay que estigmatizarlos como los caras de Belmes? ¿Sabes? O sea, bueno, pero lo de los caras de Belmes venía más por toda esta gente del misterio que no estaban interesados en desvelar el misterio, sino en revivirlo constantemente pero a los propios de Belmes también se les conoce en otros sitios como los caras de Belmes. A la propia gente del pueblo, es que ya están estigmatizados por eso y eso es lo que yo tampoco comparto. Pero ¿sabes? Eso es un reduccionismo muy fácil, ¿eh? Y como te digo, yo aplico el hecho de, como digo, los más caras son los que quieren encontrar una monetización fácil y rápida y tal, y sobre todo sobre un tema ridículo. Como digo, es la segunda casa, que yo por todo lo que he podido ver es un poquito flichornoso, lo de la segunda casa. Definición gráfica. Pero como dices tú, la primera, yo me callo y no he estado ahí, no sé, no he investigado. Y sí he conocido mucha gente que ha contribuido con sus investigaciones y hay algo que investigar. O sea, hay cosas que investigar ahí. Por eso te digo que a mí me parece genial que haya hecho en un museo. Como tú mismo lo has dicho, que vamos, si haces tanta perifernalia turística en torno al lago Ness y al Nessie, ¿no? Que al final de cuentas a lo mejor es un plesiosaurio perdido por ahí, pues la primera casa de Belmes tiene más justificación de ser. Si leéis el libro tampoco hay tanto que investigar, ¿eh? O sea, de hecho te cuenta un poco, bueno, lo voy a dejar para el libro, ¿no? Pero que esas casas que manchas de humedad en cualquier lado puede haber y pero, que tengan David, una forma en las caras que así... hay no son manchas de humedad. Sí, que la hayan puede pintado, ser... no te digo, ¿eh? Exactamente. Es que no es una paridolia. Es que puede ser que las hayan pintado, otras sí que sean manchas de humedad, que sea la mezcla. Claro, pero a mí lo primero que me gustaría preguntarle a Cabanilles, que oye, me flipa Cabanilles desde que lo descubrí en vuestro programa, me encanta es si ha estado en la Casa de las Caras, porque eso es importante. Yo creo que sí que ha estado, claro. Para mí sería importante. Y lo segundo, de acuerdo, yo si fuera un fraude me decantaría porque
alguien la ha pintado. Pero que lo una importante, pareidolia, no. a ver, lo importante no Porque es... por la complejidad, David, porque es que... Pero no me que refiero son- a eso. Si yo estoy seguro de que las primeras, o sea, cuando esa mujer encuentra esas caras son ciertas o esas caras existieron. Lo que es más es la sobredimensión o lo que se aprovecharon un montón de gente que a raíz de esas caras empezaron a añadir casos y cosas y todo eso de hacer un show televisivo, de agigantar un misterio que no era para tanto, que puede ser digno de investigar, puede ser algo, unas caras Ya. pintadas, pues igual fue, yo qué sé, pues algún sobrino que las Convertir el pintó misterio en ahí. un circo, ¿verdad? Carballal tiene una Exactamente. teoría de que era un niño que vivía en el pueblo, que luego emigró a Alemania, o al menos le insinúa, por lo que yo he llegado a... Porque yo en lo poco que sé el misterio, pues también conté en un capítulo mi visita a las caras de Belme. Por supuesto, sin sentar cátedra sobre nada, sino contando lo que me encontré, la impresión que yo me llevé y lo que vi, ¿no? Y luego yo siempre cojo y digo, esto es lo que dicen los escépticos, esto es lo que dicen los ortodoxos, los heterodoxos, ¿no? Y Carballal, una de las sitios a los que apuntaba era un chico que había vivido en el pueblo y luego emigró, que tenía muy buenas dotes artísticas, que él dice que podría haber sido Sí. O el también dicen autor de los... que cuando, una vez que murió la señora, esas caras como que se iban apagando y tal. También había otras caras que, una cara como que la arrancaron, la regalaron y después volvió a salir en el mismo sitio y... Si es que seguro que hay una explicación lógica, pero bueno, pero es más eso, el espectáculo, Claro, el show que se pero montó eso ya después. son dime y diretes, que lo mismo es como lo de la calle San Luis, que eso se perpetúa y empieza a rular por internet Claro, y se hace nosotros no leyenda. hemos estado allí. Yo puedo hablar de lo que yo vi y yo sí te digo que la complejidad de las caras era acojonante porque había caras que se entrelazaban y a lo mejor el ojo de una formaba otra parte de otra, sobre todo la de la novia, que esa es casi de cuerpo entero. No es una pareidolia que cuando a ti te la empiezan a señalar, tú dices, joder, es que se ve bastante nítido. También es verdad que sí que es cierto que ya no se ven tan nítidas como en vida, Sí. que quizás eso sea parte de la explicación del fraude. O no, ya cada uno le puede dar la interpretación que quiera, o es porque como la que originaba el fenómeno era María Gómez Cámara, si no recuerdo mal, se llama así la señora, Sí, se pues llama así. a raíz de su pérdida han perdido fuerza porque ya no está la causa que la genera. Yo eso no lo sé, ni puedo entrar ni lo voy a saber nunca. Yo con el tema del misterio cada vez estoy más frustrado en el sentido de que soy consciente de que en el caso de que haya algo que de verdad sea un misterio, no voy a ser yo el que le dé una Es que además explicación. era la única causa, ¿cómo era? El único fenómeno que se podía ir a verificar in situ. Algo así era la historia, ¿no? De que estaban las caras allí y eran palpables y estaban allí. Esa era la prueba de que existían, ¿no? Que eso no es normal en los casos de claro, misterio, ¿no? ya... Porque es un fantasma, aparece una vez y no aparece más. O aparece cuando le da la gana, justo cuando no estás grabando o cuando lo que sea. Sin embargo, las caras de Belmed era un caso especial en eso. O las psicofonías de Bautista, ¿no? También. Que... Pero escúchame, estuvo argumosa allí haciendo conferencias y haciendo grandes. televisiones y toda la historia de... Y contando películas que después iban al registro histórico y no habían existido aquellas cosas allí, vamos, de algunas cosas que se habían pasado allí. Había habido que era un prostíbulo en aquella casa antiguamente, que si había muerto no sé qué, era todo mentira aquello, no era verdad, y bueno. Oye, y un especial con Cabanillas sobre las caras de Belmé, aquí os lo dejo. Eso sería bueno, una maravilla. Podría estar bien. Yo con Cabanillas tengo ganas de hablar de JFK también, que también es otro especialista en JFK. Sí, nos debe un especial de esa conspiración. Que además que, por lo que he estado mirando sobre Cabanilles y su tema de JFK, él es uno de los más expertos con más vertientes, que conoce un montón de otras vertientes no comunes a la conspiración de JFK, ¿no? Que son muy interesantes de oír también. Bueno, a ver, vayamos cerrando pues esto, Rafa. ¿Algo más que te apetezca traer? Yo quiero nombrar uno, a mí no me habéis dejado el mío, muy rápido. Yo tengo... Es verdad. Tengo... Es que a ti te tengo todos los días conmigo, caramba. Sí, no, pero de hecho lo voy a nombrar porque voy a dar un enganche para otro programa. Voy a lanzar la noticia de Rafa Pal. Espionaje Pegasus en la política española conecta con el expediente Royuela. Chan, chan, chan. Ahí está, estamos preparando un especial de expediente Royuela y Rafa Pal ahí lo liga. Oye, por cierto, ¿me dejáis que os felicite por el monográfico que hicisteis sobre la transición y que os cuente un dato que lo mismo os interesa? Dime. Sí. Gracias. Yo conozco a una persona
es que la historia es un poco rocambolesca, pero conozco en primera persona a un señor de unos 80 años que vivió en Alucemas cuando era protectorado español. Y da la casualidad de que su concuñado, la hermana de su concuñado, estaba casada con un militar de alta gradación del ejército marroquí, y este militar, a su vez, era el hermano del jefe del servicio secreto marroquí. Con lo cual, este señor que yo conozco, toda esta elipsis para llegar a que el señor que yo conozco conocía personalmente al jefe del servicio secreto israelí, ¿no? Este señor era relevante en su pueblo, en Alucemas, y se codeaba cuando iban por allí con este señor. Y él me contó a mí que como unos días antes del golpe de Estado, este señor, el jefe del servicio del servicio secreto, le dijo a él que sepa que va a haber un golpe de Estado en España, pero no te asustes, tú quédate aquí en España, aquí en Marruecos, que no te va a pasar nada. Pero que sepas que va a haber un golpe de Estado. O sea, que ya lo sabía hasta el servicio secreto marroquí. Sí, lo sabía todo. Antes de que incluso, fuera. Sí, lo sabía todo el mundo. Adolfo Suárez lo intuía, que por eso dimitió, para evitar precisamente que se diera. Wow. Y Bono que estaba por allí también, que eso no lo dije en el programa. Bono que estaba por allí también, no solamente Margallo. Jovencito, con pelo, antes de que se operara. Pero gracias por tus palabras, Rafa. Apreciamos, de verdad. Me alegro de que te gustara el monográfico. David se lo ocurrió muchísimo. Muchísimo. Mucho mérito para él. Además que David venía con ganas. Ya se había comprado como 3 o 4 libros que usó de referencia y tal. Y anda que no toca los cojones, ¿no? Cuando algún comentarista dice, rojo, no sabéis lo que habláis. Y yo diciendo, pero coño, si el David no dice nada suyo, hace todo referencia a lo que otros investigadores han hecho. O sea que no... No es como que el otro día cagando tuviera una epifanía el David, si lo hubiera grabado. Pero en fin, y David, oye, gracias por hacer el spoiler, ¿no? Sobre el expediente Royuela que vamos a tener que tocar pronto, ¿no? Ahí lo dejo ahí como... Bueno, vamos a ver si encontramos algo interesante ahí. Bueno, sí que va a haberlo, pero a ver si encontramos algo de verdad en todo esto, el expediente Royuela, porque vamos, es un circo tremendo, ¿eh? A lo mejor está Rafa Pal acuciando a Canosa para que intervenga aquí el expediente Royuela. Gerald, justo cuando se va a terminar el programa me viene otro de los neologismos que hemos acuñado. Felinazi, que son la gente de Mr. Wonderful que quiere obligar a los demás a que sean felices. Los felinazis. Felinazis, wow, qué bueno. Felinazis. Mira, yo tengo un lápiz y un bolígrafo que me lo está apuntando casi todos los que me has dicho. Qué bueno. Pues, a ver, ¿cuándo sale tu programa? ¿Cuándo lo puede escuchar la gente, Rafa? Pues sale los domingos, siempre. Hay un nuevo episodio semanalmente del Horror Cósmico hasta el primer fin de semana de julio, será el último, y luego empezamos con Verano Cósmico, que es un spin-off que hacemos durante los meses de verano, hasta que ya empieza otra vez la temporada en octubre, que ese es quincenal, sale cada 2 semanas, pero durante la temporada normal, todos los domingos, pueden escuchar un episodio del Horror Cósmico con la S entre paréntesis. Que, por cierto, aclarar que nosotros a veces tocamos misterio, pero es de lo que menos tocamos por un motivo. Yo cuando hablo de misterio me gusta intentar ser honesto en la medida de mis posibilidades e intentar hablar de algo que conozco un poquito, bien porque me he documentado y he leído, o bien porque he hecho una investigación Flichor no sé las mías. Entonces no son tantos los temas. Así que hablo poco, porque para hablar de misterio por hablar, prefiero que no. Solamente hablo, y como no tengo tanto abanico, pues hablamos sobre todo más de cine de terror, literatura de terror, flichornismo de vez en cuando, si se tercia, mitología, también hablamos un poquito, y en fin, un poco de eso. Y de vez en cuando hay misterio en la sección, lo poco que sé del misterio. Pero no es nuestro tema predominante, que tampoco quiero yo engañar a la gente. Sí. De todas formas, mi consejo siempre es que se pasen, que te escuchen y que decidan por ellos mismos, porque yo creo que, ya te digo, a mí me resulta un programa muy edificante y estás entre mis favoritos, a pesar de que voy muy atrasado todavía con mi lista de reproducción, pero bueno. Pues ahora soy yo el que te agradece esas palabras, que sabes que para mí significan muchísimo, porque ya os digo que para mí vuestro programa me encanta y es uno de mis programas de misterio, de anomalías, de conspiraciones favoritos. Así que saber que de vez en cuando nos escucháis
a mí me da mucha fuerza para seguir con el programa. Sí, además es una conversación que hemos tenido David y yo muchísimo, de que tenemos que apoyar a la gente que nos gusta, que apreciamos verbalmente, con comentarios, con palmaditas en la espalda, porque uno acaba quedándose sin energía muchas veces, ¿eh? Y te digo otra cosa, y si el horror cósmico, por ejemplo, desaparece, corremos el riesgo de que en la lista de reproducción lo ocupe, yo que sé, Rafa Pal o Alberto Canosa o cualquiera de estos. Entonces, olvídate, estamos inclinando el mundo hacia el reggaetón del misterio. Y de que triunfen los felinazis. Y sí, exactamente. O sea, también se corre ese riesgo. Y le estamos dando demasiado campo, perdimos demasiado campo al flichornismo. Sí, el flichornismo hay que potenciarlo, tiene que resistir. Pues Rafa, espero que hayas estado cómodo con nosotros. Siempre, me encanta. Cuando queráis vengo a hablar con vosotros, lo que sea. Y te invitaremos en futuras ocasiones y recordamos a todo el mundo que ahí está El Horror Cósmico, lo podéis escuchar por todas las plataformas de reproducción de podcast, o sea, principalmente ahí tienes iVoox, pero estoy seguro que eso se propaga también a iTunes, a Spotify y a todas el resto, ¿verdad? Está en Spotify y en Apple Podcast, creo que también está, yo al menos lo subí, pero no sé si por tema de derechos nos habrán capado, porque como a veces hablamos de música también, de música terrorífica o música misteriosa, pues y a veces reproducimos algunas de las canciones de las que hablamos, pues no sé si me lo habrán chapado, pero bueno, yo creo que también tienes canal de YouTube, ¿no? Sí, bueno, no la tengo muy activo, pero pueden, por ejemplo, ver los orbs de las caras de verme, o lo que yo creo que son orbs, sea lo que sea un orb, básicamente un orbe, en fin, no estamos diciendo que sea nada, solo un orbe anómalo. Lo pueden ver en el canal de YouTube. Lo que pasa es que como tiene tan poquitos seguidores no tiene ni nombre. Tendrán que poner RR López en YouTube o Historias que no contaría mi madre, y yo creo que por ahí les sale. Y sino que se vayan a historiasquenocontariamimadre.com, que es mi plataforma de autor como escritor, y ahí tienen arriba, en la página principal, están links, los iconos de mis redes sociales, y pinchando en YouTube les llevaría al canal de YouTube. ¿Y alguien que quiera explorar tu etapa de escritor? ¿Tienes algunas obras publicadas que ellos puedan encontrar? Sí, claro, en esa misma página web tienen acceso a todos los libros que yo he escrito, tanto de ficción como de no ficción. Repítenos la página web, por favor. Historias que no contaría a mi madre, historias que no contaría a mi madre.com, todo seguido, que es el nombre de la primera novela que yo escribí. Perfecto. Pues nada más, Rafa. Esperamos verte pronto. Este ha sido RR López en Clave 45. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy generoso. Y venga, continuaremos luchando contra el flichornismo y los felinazis. Muchas gracias a vosotros, chicos. Un abrazo. A ti. Hasta luego.